Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de ejercicios de Química Orgánica 2 para la carrera de Bioquímica. El día de hoy analizaremos ejercicios de aldehídos y cetonas. Comencemos. Bueno, número 1 dice, nombren las siguientes moléculas siguiendo las reglas de la nomenclatura IUPAC. Vamos a comenzar a nombrar las moléculas según estas reglas y lo primero que vamos a identificar en el primer caso es que si ustedes se percatan tenemos una presencia de una molécula que es una cetona, ¿cierto? Tiene el grupo funcional cetona. ¿Ya? Por otra parte, fíjense que tenemos por acá un grupo metilo. Si nosotros llevamos a cabo el conteo o la enumeración de los carbonos, llegaríamos a esta situación, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos partir nombrando esta molécula como 3-metil, ¿ya? Y ahora tenemos que nombrar dónde aparece justamente el doble enlace. Por lo tanto, fíjense que el doble enlace aparece en la posición 3. Así que yo diría 3 ciclo hexen, haciendo referencia a que en la posición 3 está el doble enlace, y luego tendría que poner 1 ona o sencillamente yo puedo poner ciclo hexenona, ¿ya? En este caso nosotros vamos a ir acortando, así que vamos a poner ciclo hexenona. Más que nada porque resulta redundante poner el 1 ona, pero claro, si nosotros siguiéramos la regla al pie de la letra deberíamos ponerlo. Vamos con el caso B. Acá la parte más importante de la molécula es justamente este anillo, que también es una cetona. Por lo tanto, dentro de los grupos, dentro de las ramificaciones, tenemos un metilo y también tenemos un isopropilo. Y el isopropilo también lo podemos denominar de otra forma. Lo podríamos denominar como un 1-metiletil. Ahora que tenemos esto, vamos a enumerar la molécula y nombrarla. Nuevamente contabilizamos a la acetona como el carbono inicial. Entonces, para nombrar esta molécula, primero partiríamos con 4-isopropil, si consideramos el nombre de isopropil. Luego iría 3-metil. Luego tendríamos que nombrar dónde aparece el doble enlace y diríamos 2 ciclo hexen nuevamente, y fíjense que obviamente nosotros tendríamos que poner 1 ona, pero acá lo podemos dejar como ciclo hexenona. Ese sería el nombre de esta molécula. Vamos con el tercer caso. Para el tercer caso, fíjense que estamos en presencia de un grupo aldehído. Por lo tanto, toda la cadena principal sería justamente esta que acabo de marcar. Así que tenemos como ramificación un metilo, otro metilo. Entonces nosotros podríamos nombrar esta molécula de la siguiente manera. Lo voy a poner arriba. Si ponemos números sería 1, 2, 3, 4 y diríamos 2,3 dimetil, porque fíjense que hay dos metilos y esto tendría un prefijo numérico de but, porque es precisamente una molécula de 4 átomos de carbono. Es un bután, porque fíjense que no tiene dobles enlaces, y ahora terminamos con al para indicar que es un aldehído. 2,3 dimetil butanal. Veamos el caso D. En el caso D, nosotros tenemos una situación bien particular, puesto que, si ustedes se dan cuenta, es un benceno, al cual está unido dos grupos aldehídos. Cuando nosotros tenemos aldehídos unidos a un anillo, llámese aromático o un anillo cíclico con enlaces sencillos, lo vamos a conocer como un carbaldehído, ¿ya? No se debe olvidar, carbaldehído. Por lo tanto, esta molécula nosotros la podríamos nombrar de la siguiente manera: 1,4 benceno dicarbaldehído. Bien, vamos con la siguiente. En la siguiente también tenemos una acetona, esta está bastante sencilla, sería 3, 4, 5. En este caso tenemos la 2-pentanona. Haciendo referencia que en la posición 2 tenemos el grupo cetona. Finalmente, para el F, nosotros tenemos, fíjense, un ciclopentano, ¿cierto? Todo esto es un ciclopentano. Y por otra parte tenemos un aldehído. Por lo tanto, cuando nosotros nombremos esta molécula, tendríamos que decir ciclopentano carbaldehído. De esta manera, nosotros tendríamos a la molécula nombrada. Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso nos dice: ¿cómo se pueden preparar las siguientes sustancias a partir de la 2-ciclohexenona? Cuando nosotros dibujamos la 2-ciclohexenona, nos daremos cuenta que corresponde a esta molécula, la cual en esencia, si ustedes pueden percatarse, tenemos un pequeño problema con ella.
¿Por qué motivo? Porque estamos en presencia de una molécula que es un alfa-beta insaturado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una insaturación en la posición alfa y beta. Y el problema de esta molécula es que esta molécula puede resonar de la siguiente manera. Así que por un lado, fíjense que vamos a generar una estructura donde claramente tenemos la posición de ataque nucleofílica preferida para un aldehído o una cetona común y corriente. Sin embargo, también tenemos una tercera estructura, la cual corresponde a la siguiente, donde nos estaría dando una nueva zona de ataque, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza este tipo de estructuras, ya que podríamos conducir a la formación de más de un producto a la hora de hacer una reacción química. Bien, ahora con esto en mente ya podríamos enfrentar los distintos problemas presentes en esta diapositiva. Para el primer caso nos dice que a partir de la 2-ciclohexenona debemos producir la molécula A. Y si ustedes se percatan, la molécula A tiene por esencia que ya no tiene el grupo carbonilo, el grupo acilo. Esto quiere decir que sufrió de un proceso de reducción para llegar a esa situación. Así que en este caso uno podría acordarse de las reacciones de reducción clásicas, en este caso utilizando amalgama de zinc, por ejemplo, en presencia de ácido clorhídrico concentrado con la finalidad de reducir esta sustancia. Sin embargo, la problemática de esta situación es que puede pasar que esta posición que está acá pueda verse afectada, ¿ya? Puede verse afectada durante el procedimiento, debido justamente a las condiciones bastante fuertes que implica la reducción con amalgama de zinc. Así que otra opción que tenemos para enfrentar este problema sería, por ejemplo, utilizar la reacción de Wolff-Kishner, la cual se basa en utilizar en una primera instancia una hidracina con la finalidad después de poder eliminar la hidracina y de esta manera obtener la molécula en cuestión. Vamos a ver esta reacción en detalle para poder analizarla paso a paso. En una primera instancia lo que ocurre es que como este medio es ligeramente ácido, lo que va a ocurrir es que se va a protonar, en este caso, el grupo carbonilo, que lógicamente va a estar constantemente resonando en las dos siguientes estructuras dentro de este híbrido de resonancia. Una vez hecho esto, fíjense que en este caso el grupo, la hidracina, puede atacar justamente a este carbono que va a ser un carbono electrofílico. Entonces, en este contexto, vamos a ver la siguiente reacción química, donde uno de los grupos amina va a atacar a ese carbono electrofílico, ocasionando de esta manera la siguiente molécula, en la cual vamos a tener el grupo hidroxilo y por otra parte va a estar unido el grupo nitrógeno con dos átomos de hidrógeno, carga positiva, y aquí mantendríamos justamente la presencia del grupo, o sea, del alqueno. Ahora bien, como este nitrógeno tiene carga positiva, bastaría que alguna molécula del medio, como el mismo solvente, por ejemplo, imaginémonos que tenemos agua, pueda abstraer ese átomo de hidrógeno para volver a restituir la carga del nitrógeno. Esto que ocasionaría que quedemos con la siguiente situación. Ahora bien, ya tenemos esta situación, como todavía estamos en presencia de un medio ácido, va a ocasionar que vuelva a ocurrir la protonación pero en este caso se va a protonar el grupo hidroxilo. De esta manera, en presencia de un medio ácido, nuevamente el átomo de oxígeno puede atrapar uno de los átomos de hidrógeno del medio, ¿ya? Para quedar unido como agua, digamos NH2, y luego lo que ocurriría es que evidentemente acá este nitrógeno va a atacar esta posición para poder sacar la molécula de agua en cuestión. De esta manera llegaríamos a la siguiente situación, donde va a quedar con una carga positiva y en presencia del doble enlace. Lógicamente la molécula de agua puede restituir la carga, sacando ese protón de ahí y estabilizando en este caso al nitrógeno. De esta manera llegaríamos al siguiente producto. Voy a borrar la parte superior para poder dibujarlo mejor. Ahora que tenemos esta molécula, podemos, mediante la aplicación de un medio básico, obtener justamente la estructura reducida, ¿ya? Entonces voy a borrar acá para poder utilizar el resto de la diapositiva. Bien, ahora que tenemos esto, la molécula la vamos a tratar con un medio básico.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando estamos trabajando con un medio básico, el medio básico va a abstraer uno de los átomos de hidrógeno justamente de este amino terminal. ¿Y qué va a ocasionar esto? De que acá se nos genera un carbanión. Fíjense que cuando uno realiza esta reacción química, en la posición de acá va a quedar un carbanión donde tendríamos la formación también de esta sustancia. Y aquí se nos generaría justamente la salida de la molécula de agua. Inmediatamente el carbanión, considerando su inestabilidad intrínseca, va a volver a regenerar al hidroxilo mediante justamente la abstracción del mismo átomo de hidrógeno que el grupo hidroxilo le había retirado al grupo amino. De esta manera nos va a quedar un hidrógeno dispuestos en esa posición y un NH. Y ahora nuevamente el hidroxilo que anda dando vuelta, que salió nuevamente, va a atacar a ese hidrógeno, lo va a abstraer, y fíjense que en este momento se nos rompería la unión del carbono con el nitrógeno. De esta manera llegaríamos a la siguiente situación. Estaríamos liberando nitrógeno gaseoso al medio, adicionalmente generando agua en el proceso. Que nuevamente el carbanión pueda abstraer ese átomo de hidrógeno y generar el producto de reducción, ¿cierto? Con nitrógeno más OH. Esta sería la reacción que se conoce como la reacción de Wolff-Kishner, que es una reacción de reducción que es un poco más, podríamos decir, selectiva que la reacción de Clemmensen, ¿ya? Que fue la reacción que habíamos visto con zinc y mercurio. Entonces vamos a ir poniendo acá el resumen de la reacción para poder continuar. Entonces la primera etapa sería trabajar con la hidracina, ¿cierto? Luego esto en medio ácido, por supuesto, para darnos justamente la sustancia. Y luego medio básico para obtener la formación de la estructura reducida. Bien, esos serían los protocolos. Para la reacción B, lo que vamos a hacer es utilizar precisamente un organocobre. Generalmente, cuando acá uno podría tener la idea de querer utilizar el reactivo de Grignard, pero lo malo del reactivo de Grignard es que va a generar un producto solamente bajo la posición del carbonilo, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros no nos sirve el reactivo de Grignard para llevar a cabo esta reacción química. Necesitamos, por el contrario, utilizar otro reactivo, el cual es un organocobre, que nos va a permitir justamente atacar uno de los carbonos del alqueno, específicamente esta posición. Para utilizar la reacción con organocobre, tenemos que primero preparar el reactivo. El reactivo, que en este caso va a venir dado por este grupo, que va a ser un grupo R, se prepara mediante la siguiente forma. Voy a escribirlo de esta manera para que quede, digamos, pero me estoy refiriendo justamente al grupo fenil. Generalmente se utiliza la forma halogenada de la cadena radical que se quiera añadir. Posteriormente, esto se prepara en un medio de litio. Cuando se prepara el litio, lo que ocurre es que se reemplaza el bromo, ¿ya? Y de esta manera se genera el siguiente compuesto, un compuesto organometálico, en el cual adicionalmente estaríamos generando litio más bromo menos. Y una vez hecho esto, pasamos a la segunda etapa para generar el reactivo, el organocobre, que es utilizar precisamente cobre. Vamos a utilizar yoduro de cobre para llevar a cabo esta reacción química. Y lo que se nos va a producir acá va a ser la siguiente sustancia. Ahora hecho este reactivo, ¿ya? Que es el organocobre, podemos utilizarlo porque debido a lo siguiente, y es que la reacción química realizada con el organocobre va a tener un 90% de selectividad por esta posición. En cambio, el reactivo de Grignard ataca principalmente la posición bajo el carbono, o sea, bajo el átomo de oxígeno. Y aquí vamos a poner C6, H5, 2, cobre. Listo, vamos con la siguiente. Para el siguiente caso, ustedes podrían pensar, por ejemplo, en incorporar un grupo metilo mediante el mismo reactivo, el organocobre que hemos visto hasta ahora, y posteriormente oxidarlo. Si bien es cierto, eso puede ser válido, la verdad es que resulta un tanto complicado debido a que la oxidación puede conducir a que alguna estructura, por ejemplo, si trabajamos con permanganato, podemos romper algo más dentro de la molécula, así que no es tan conveniente. Por lo tanto, ¿qué sí sería conveniente? Por ejemplo, si vamos a partir de esto, producir principalmente un reactivo de Grignard. ¿Y cómo lo podemos hacer? Generalmente
si nos damos cuenta tenemos un alqueno, ¿cierto? Así que podríamos llevar a cabo la reacción en presencia, por ejemplo, de ácido bromhídrico o ácido clorhídrico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando el alqueno reaccione, ya en este medio, lo que va a hacer es añadir preferentemente el hidrógeno en esta posición y el bromuro entraría en esta posición. Así que una vez hecho esto, podemos transformar esta molécula en el reactivo de Grignard, utilizando por supuesto magnesio en presencia de éter. Una vez hecho esto, ya como en el primer paso, lo que nosotros vamos a generar es precisamente el reactivo de Grignard. Así que esto sería el paso 1 y en el paso 2 podemos burbujear dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Porque cuando utilizamos el reactivo de Grignard o transformamos esto en el reactivo de Grignard, rápidamente va a atacar al dióxido de carbono. Y que va a originar que tengamos evidentemente aquí incorporado ahora un CO-. ¿Ya? Y hecho esto, bastaría con que nosotros agreguemos un poco de medio ácido para obtener efectivamente el ácido clorhídrico, o sea, el ácido carboxílico. Esa sería la reacción química en este caso. Sería un poquito más complicada, pero como les digo, la gracia está en que evitamos romper algo más dentro de la misma molécula. Bueno, si continuamos, fíjense que acá tenemos la incorporación de un grupo metilo. Esto podría hacerse de la siguiente manera, o sea, nosotros podríamos sencillamente utilizar el organocobre para, ocupando lo que ya hemos aprendido hasta el momento, ocupar el organocobre con la finalidad de incorporar un grupo metilo en la posición justamente en esta posición. De esta manera, la primera parte de la reacción nos quedaría. Y luego, hecho esto, podemos sencillamente reducir, y ahora sí podemos reducir utilizando, por ejemplo, algo fuerte como mercurio en zinc, como amalgama de mercurio, ¿ya? Y esto en presencia obviamente de ácido clorhídrico concentrado, y estaríamos produciendo justamente esta molécula. Y si bien es cierto, está girada en la misma molécula que al inicio. Bien, analicemos algunos experimentos de resonancia magnética nuclear. Dice, identifique las moléculas que originan los siguientes espectros de protones de RMN. Bien, la molécula tiene una fórmula molecular de C5H10O. Si ustedes se acuerdan de la fórmula general de un hidrocarburo saturado, sería la siguiente, 2N+2. Por lo tanto, percátense de que esta molécula, si tuviera 5 átomos de carbono, debería tener 12 átomos de hidrógeno si estuviera totalmente saturada. Pero tenemos 10, por lo tanto nos falta un par. Eso quiere decir que tenemos IDH de 1. Si analizamos el espectro, nos daremos cuenta que en 0,9 aproximadamente tenemos la clara evidencia de la presencia de un grupo metilo, ¿cierto? Si seguimos analizando la molécula, nos daremos cuenta que al lado de ella aparece cerca de los 1,5 toda la evidencia de lo que podría ser un metileno, ¿ya? ¿Y por qué digo que podría ser un metileno? Porque si estas dos señales están juntas, van a percatarse de que efectivamente podrían verse. El grupo metilo estaría viendo justamente a dos vecinos. Finalmente, fíjense que tenemos un grupo muy desapantallado que da un triplete, y si consideramos la cantidad de carbonos y de hidrógenos, también podríamos esperar, y considerando sobre todo esta señal, podríamos considerar que acá también tenemos un grupo metileno, porque fíjense que si nosotros tuviéramos esta unidad, CH2, CH2, CH3, si yo considero justamente esta unidad debería dar un desdoblamiento de 6 señales, ¿cierto? Sería de 6, un sextuplete. Si por ejemplo nosotros analizamos este grupo metileno, solamente tiene dos vecinos, así que daría un triplete, así que nos coincide. Ahora bien, sale súper desapantallado. Por lo tanto, considerando eso y fijándonos que no aparece ninguna señal relativa a un grupo aldehído, podríamos pensar que acá está la cetona, ¿cierto? ¿Y qué nos iría quedando? Un carbono, y por supuesto si contabilizan la cantidad de hidrógenos, 13 hidrógenos. Estos 3 hidrógenos, este grupo metilo, daría esta señal súper intensa, y que tiene sentido que dé esta señal súper intensa sin acoplamiento, porque el carbonilo corta con el acoplamiento, debido justamente a la pérdida rápida de magnetización si llega a donde está él, por efecto cuadrupolar. Veamos el siguiente caso. En este caso nosotros tenemos una molécula que tiene C9H8O2. Por lo tanto, si nos recordamos de la fórmula, tendríamos 20 hidrógenos, ¿cierto?
Ojo que el oxígeno no contabiliza para este cálculo. Por lo tanto, para llegar a 20, fíjense que nos faltan 12 hidrógenos, ¿cierto? Si nosotros consideramos que el IDH lo mide por pares, tendríamos un IDH de 6, ¿ya? Veamos el espectro ahora. Fíjense que acá tenemos claramente la región aromática, ¿cierto? Por lo tanto, ya inmediatamente sabemos que un anillo aromático aporta un IDH con 4. Si analizamos más arriba, fíjense que tenemos dos grupos aldehídos súper claros, ¿ya? Cada uno de ellos aportando un IDH de 1. Así que en total, acá tendríamos un IDH de 2. Así que sumado todo, tendríamos claramente el IDH de 6, que fue lo que presumimos. Bien, veamos ahora las sustancias. Sabemos que acá tenemos dos grupos aldehídos, ¿cierto? Dos aldehídos. Hay uno que está más protegido que otro. Posteriormente, si analizamos el resto de la molécula, nos daremos cuenta de la presencia de un grupo metilo. Fíjense que acá. Pero es un metilo bastante particular que está muy desapantallado. Ya, este es un metilo. ¿Cómo podemos saber que es un metilo? Porque fíjense que nosotros sabemos que detrás de los aldehídos hay un solo protón, ¿cierto? Y si ustedes contabilizan la altura de esta señal, fíjense que la relación entre esta señal del aldehído y la del grupo inicial es 1:3, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos llevar a cabo la conclusión de que aquí hay 3 hidrógenos y que nos quedaría por pensar que es un metilo, ¿ya? Entonces, sabemos que es un anillo aromático y que por un lado tiene un grupo metilo y tiene dos grupos aldehídos. Si vemos la región aromática, nos daremos cuenta que tenemos un doblete, un singlete y un doblete, ¿cierto? Hay dos protones que se ven. Le voy a poner una letra: A, B, C. Por lo tanto, yo sé que van a haber dos protones, el protón A y el protón C, que se ven porque tienen que acoplar. Mientras tanto, que hay un protón aislado, el cual será el el B, el cual no ve a nadie, se corta el acoplamiento porque debe haber algún grupo desapantallante que corte ese acoplamiento. Entonces, si analizamos el primer doblete, fíjense que está bastante desapantallado, está bastante afectado, digamos, por un grupo electrón atractor, así que cabría esperar que haya ahí un aldehído. Segundo, si vemos el caso del protón C, fíjense que el caso del protón C está muy protegido, por lo tanto nos podríamos pensar que acá hay un grupo metilo que puede estar donando densidad electrónica. Así que finalmente nos queda una última opción, que es un último aldehído que estaría afectando al protón B, el cual, si bien es cierto, aparece solo, aparece un poquito más desplazado debido a la presencia del aldehído, pero el metilo lo protege un poco. Vamos con otro caso más. Tenemos C5H9O, ¿cierto? Bromo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta molécula, si fuera un hidrocarburo totalmente saturado, tendríamos 5 por 2 son 10, más 2 serían 12, ¿cierto? Serían 12 átomos de hidrógeno. Sin embargo, fíjense que esta molécula tiene un bromo, por lo tanto cabría esperar de que tuviera sencillamente 11 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Pero nos sobran 2, ¿cierto? O nos faltan 2 acá. En otras palabras, si nos sobran 2, tenemos un IDH de 1. Así que analicemos ahora el espectro. Fíjense en la cantidad o en la altura de estas dos señales. Aquí tenemos claramente un triplete, el cual al parecer se está viendo afectado por algún grupo porque sale un tanto desapantallado. Pero fíjense que si acá hay 3 átomos de hidrógeno, acá también deberían haber 3. Siguiendo la misma lógica, acá deberían haber 2, ¿cierto? Y finalmente, para la última señal, acá debería haber un solo átomo de hidrógeno. Si ustedes contabilizan todos esos átomos de hidrógeno, nos da claramente 9, ¿ya? Así que ya de por sí podríamos saber a qué corresponde cada uno de estos grupos sencillamente viendo la cantidad de hidrógenos. Fíjense entonces que si acá hay 2 hidrógenos, ya cabría esperar que tenemos un CH2. Acá tenemos un CH3 y finalmente aquí tendríamos un grupo CH. Tendríamos toda la interpretación solamente viendo las alturas. Ahora bien, fíjense por otra parte que tenemos un índice de saturación 1, así que cabría esperar que quizás esto sea una acetona debido a que no hay señal correspondiente al aldehído. Por otra parte, sabríamos que algunos grupos deberían estar conectados. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, podría ser que este CH2 ¿ya? Y este CH3 estén unidos en esta cadena. Le voy a poner acá una letrita para que los podamos reconocer, ¿cierto? Y este sería el A y este sería el B.
¿Y por qué podemos saber eso realmente? Porque fíjense que si bien es cierto están sufriendo de desplazamiento químico, no están tan desplazados. Luego podríamos pensar que acá tenemos un CH, que sería esta sustancia, que se ve como un cuarteto. Y ese cuarteto tiene lógica si es que tiene un triplete al lado, ¿cierto? O sea, tiene un metilo al lado, perdón. Ahí podríamos ver un cuarteto. Y fíjense que también nos calza para el metilo. Si el metilo solamente ve un vecino, claro, nos originaría un doblete. Y ahora, ¿por qué están tan desapantallados? Porque acá está el bromo, ¿cierto? Y ahí están los 3 espectros analizados. Continuemos. Bien, nos dice que propongamos un mecanismo de reacción para las siguientes sustancias. Bien, vamos a partir entonces con esta molécula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese nitrógeno de ahí es un nitrógeno básico, ¿cierto? Por lo tanto, ese va a ser el nitrógeno que se va primero a protonar, ¿ya? Si estamos en medio ácido, fíjense que lo primero que va a hacer ese nitrógeno es tomar este protón. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Que se nos va a generar un producto el cual va a estar resonando. Por un lado, de repente lo vamos a tener así, con carga positiva, y aquí un hidrógeno, y también muchas veces lo vamos a poder encontrar de esta manera, donde si ustedes se percatan, la carga positiva va a quedar sobre este carbono, ¿ya? Y aquí nos quedaría de esta manera. Estas serían las dos estructuras resonantes. Ahora bien, fíjense que también en el medio tenemos una molécula de agua, la cual, bajo estas condiciones, bajo esta premisa, puede atacar justamente esa carga positiva, uniéndose a la molécula. De esta manera nos quedaría así la sustancia, y esto obviamente con carga positiva. Voy a separar los hidrógenos, para que los podamos ver con más claridad. Ahora que tenemos esta situación, otra molécula de agua del solvente puede ser la que va a retirar uno de estos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y va justamente acá a protonar, a devolverle ese par electrónico al oxígeno, ocasionando que lleguemos a esta situación. Fíjense que la reacción igual está un poco más larga, y aquí llegaríamos a 1H. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nosotros todavía seguimos en medio ácido, podemos esperar que en algún momento alguno de los protones que anda dando vuelta por ahí sea atrapado justamente por el nitrógeno, ocasionando que se nos forme la siguiente situación, que obviamente va a tener carga positiva, ¿cierto? OH. Bien, y ahora lo que va a pasar es que en el medio, una vez que hemos protonado, también nosotros podemos llegar a pensar que este enlace se nos puede romper. ¿Cómo se nos podría romper? De la siguiente manera. Si pensamos en el grupo hidroxilo, puede atacar acá y este par de electrones pasa a esta situación, lo que nos llevaría a la siguiente molécula, donde el enlace se rompió, ¿cierto? Quedamos con un grupo NH2, y por otra parte, acá arriba, vamos a tener la presencia de un aldehído protonado. Por lo tanto, aquí va a haber carga positiva. Ahora ese protón nosotros lo podemos retirar con una molécula de agua. Basta con que pongamos una molécula de agua para que ese protón salga. De modo que si seguimos jugando llegaríamos a esta situación. Y ahí tendríamos el aldehído. Y como estamos en medio básico, sería bastante sencillo que para el nitrógeno, y yo lo voy a poner acá, también ataque a un hidrógeno, ¿ya? Y quedando justamente con carga positiva. ¿Qué sería la situación que tenemos ahí? Ese sería el mecanismo de reacción para esta situación, ¿ya? Ahora que ya lo hemos hecho, voy a borrar para poder analizar el mecanismo de la molécula B. Para el caso de la molécula B, lo que nosotros nos tenemos que acordar es que, si ustedes se percatan, cuando tenemos la presencia de un alcohol en presencia de un aldehído, se nos va a formar un acetal. Acá tenemos claramente la formación primero de un hemiacetal y luego de un acetal. Entonces vamos a ir poniendo los mecanismos de reacción. Para este caso, primero nosotros vamos a contabilizar de que el carbonilo lo vamos a activar. ¿Cómo lo vamos a activar? Con el medio ácido circundante. Como hay medio ácido circundante, claramente podemos activar el grupo carbonilo, lo cual nos va a generar dos estructuras resonantes. Voy a poner el anillo de esta manera porque me gusta más, ¿eh? Por un lado, nos quedaríamos con la situación con carga positiva sobre el oxígeno, pero por otro lado también tendríamos la estructura resonante donde la carga positiva queda sobre el carbono, ¿ya?
Y es aquí donde nosotros vamos a utilizar justamente el alcohol. El alcohol, el grupo metilo, va a atacar justamente a esta posición, al carbono electrofílico. ¿Y aquí es lo que vamos a llegar? Voy a tener que dibujar acá más comprimido. Que se nos va a añadir la primera, digamos, forma de un cetal dentro de esa molécula. Vamos a quedar con el OH hacia arriba, el hidrógeno hacia allá. Y acá tendríamos un Y acá tendríamos entonces un alcóxido, pero está protonado, ¿ya? Y tiene carga positiva. Pero basta con que alguna molécula del medio, por ejemplo, podría ser otra molécula del mismo metanol, retirar este protón para estabilizar ya finalmente la molécula, quedándonos claramente en la formación del hemiacetal. Ahora que tenemos el hemiacetal, podemos repetir el procedimiento, pero para llevar a cabo la formación del cetal. Ya, para llevar a cabo la formación del cetal, lo que vamos a hacer es sencillamente protonar la molécula de agua. Entonces, el grupo hidroxilo. Voy a ir borrando porque la verdad no me queda mucho espacio. Vamos a ir borrando los pasos previos. Ya, ahora que lo tenemos, nosotros podemos protonar esta sustancia, el grupo hidroxilo, tomando un protón. ¿A qué vamos a llegar? Al anillo aromático, por supuesto, ¿ya? Que no cambia. Y vamos a tener un OH2 con carga positiva, con carga positiva, hidrógeno y OCH3. Y fíjense que este alcóxido puede tomar un par de electrones y sacar a la molécula de agua porque es un buen nucleófilo en la molécula de agua, un buen grupo saliente en la molécula de agua. Esto lo que va a ocasionar es que nosotros, en el desorden, lleguemos a esta situación. Aquí tenemos carga positiva, hidrógeno. Entonces inmediatamente, una vez que hemos formado esto, una segunda molécula del metanol puede atacar acá, ¿cierto? Y retirar justamente, o devolver mejor dicho, ese par de electrones, llegando a la siguiente situación, donde tendríamos claramente por un lado un grupo CH3 con carga positiva, por otra parte un grupo OCH3 y finalmente un átomo de hidrógeno. Y este hidrógeno de acá lo podemos retirar sencillamente con el medio, recuperándolo como catalizador. Así que nosotros podemos escribir la molécula sin ese hidrógeno realmente. Ese sería el caso final. Vamos con el caso C. En este caso, fíjense que estamos incorporando la presencia de un ácido y también tenemos agua. Acá la clave está en darse cuenta del siguiente fenómeno, que esta sustancia de aquí está resonando, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que si nosotros analizamos esta molécula, va a estar en dos formas, ¿cierto? Y lo que pasa es que el grupo metoxi tiene un efecto más M, tiene un efecto mesomérico de más M, puede donar electrones. Por lo tanto, en algún momento vamos a tener un híbrido de resonancia, el cual va a tener la siguiente forma. Con carga positiva, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que es muy factible que, considerando la presencia de la formación de este carbonión, cuando estamos en presencia de un medio ácido, que se enlace justamente ese protón, lo cual generaría la siguiente estructura. Bueno, ya todo esto es una estructura resonante. Acá entonces enlazaríamos el hidrógeno y tendríamos también la presencia de OCH3 con carga positiva. Ahora que hemos generado eso, podríamos presuponer que vamos a generar un centro electrofílico, el cual puede ser atacado con facilidad por el agua, porque el agua no es un muy buen nucleófilo, pero si nosotros generamos ese electrófilo, podemos hacer que el agua ataque. De esta manera tendríamos el siguiente caso. Rápidamente, como nos queda con una carga positiva, otra molécula del solvente puede abstraer ese protón para recuperar el catalizador ácido, ¿cierto? Llegando así a la siguiente molécula. Una vez hecho esto, ahora podríamos pensar en protonar justamente el grupo metoxi. En presencia de un medio ácido, el metoxi puede protonarse. Generaríamos la siguiente situación, donde ahora el grupo hidroxilo podría retirar a ese metoxi mediante su par de electrones, ¿cierto? Podría ir para acá y sacar al metoxi, donde generaríamos la siguiente situación. Obviamente ese grupo hidroxilo nos quedaría con carga positiva y el metanol que obtuvimos podría incluso como solvente retirar un hidrógeno para poder estabilizar la sustancia, a lo cual nosotros podríamos llegar al siguiente caso, donde ya tendríamos esto como una acetona y también tendríamos la presencia del alcohol. Ese sería el mecanismo de reacción. Vamos con la reacción D, que es claramente una reacción de Wittig.
voy a borrar porque no voy a necesitar espacio para escribir la reacción de vidrio. Entonces, en este caso, lo que tenemos que acordarnos es que aquí tenemos un siluro de fósforo. Los siluros son bastante particulares porque los siluros generan un carbanión que es sumamente reactivo. Entonces ahí, para que voy borrando, voy a poder ocupar un poco más de espacio para mostrarles qué es lo que ocurre. Lo que pasa es que esta especie que tenemos acá realmente está resonando en dos híbridos. Por un lado la tenemos en forma tradicional, pero a su vez también la tenemos de esta manera, en la cual vamos a tener que el carbono se transforma en un carbanión, ¿ya? Y es esta forma, la forma reactiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando ese carbanión está en presencia justamente de una cetona o un aldehído, como es tan reactivo, puede atacar justamente al carbono del grupo carbonilo. De esta manera, se nos va a generar la siguiente situación, en la cual, por un lado, vamos a tener la incorporación de ese grupo CH2, lo voy a poner de esta manera, y por otra parte tenemos, por supuesto, la presencia del grupo hidroxilo con carga negativa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Que se nos va a formar la siguiente reacción química. El fósforo tiene carga positiva y está cerca de ese oxígeno, se va a reaccionar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el oxígeno, cuando ataca ese fósforo, va a generar un intermediario de 4 miembros. Un intermediario que está relativamente en una alta tensión. Por lo tanto, es sumamente fácil de que esto se rompa y nos genere el siguiente compuesto. Y como ustedes pueden darse cuenta, acá ya tendríamos la reacción lista. Esta reacción es sumamente importante, es la reacción de Wittig, ¿ya? Y va por un intermediario formando un anillo de 4 miembros. Continuemos. Dice, cada una de las siguientes reacciones presenta un error. ¿Puede descubrir el error y corregirlo? Bueno, la primera caso, lo que nosotros tenemos es una oxidación. Fíjense que estamos utilizando plata amoniacal. Esto es Tollens realmente. Y efectivamente esto está bien. Puede ocurrir. No hay ningún problema. Acá es donde tenemos el problema. ¿Por qué razón? Fíjense que tenemos el reactivo de Grignard, ¿ya? Y el reactivo de Grignard, recuerden que cuando yo les decía que teníamos esta situación de alfa-beta insaturación, fíjense que acá tenemos un carbonilo y acá tenemos un aldehído, introduce preferencialmente el grupo R en esta posición. Por lo tanto, esta es la zona errónea. ¿Cómo nosotros podríamos corregir esta reacción química? Utilizando, por supuesto, el organo cobre. Si nosotros utilizáramos litio con el grupo metilo 2 con cobre, efectivamente tendríamos esta como la posición preferencial para el ataque y la formación de la sustancia, ¿ya? Así que habría que utilizar esta molécula. Continuamos. Vamos con el siguiente caso. Dice, cada una de las siguientes reacciones presenta... Bueno, dice, seguimos con las reacciones del error. En el primer caso, lo que nosotros tenemos es una reacción donde estamos formando una cianohidrina. Fíjense, todo esto es para la formación de una cianohidrina. Y esto está bien. De hecho, acá no hay ningún error. Cuando uno hace la reacción con ácido cianhídrico y cianuro de potasio, efectivamente se protona el grupo oxígeno. Y nosotros podemos producir entonces posteriormente el ataque y la incorporación del grupo ciano, que está funcionando como un buen nucleófilo, ¿ya? Así que esto está bien. Sin embargo, acá es donde está el error. Porque fíjense que si analizamos esto y esto, para llegar de aquí a acá necesitamos una reducción. De hecho, si nosotros hiciéramos la reacción química con este medio ácido, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Que este grupo se nos va a transformar en un grupo de ácido carboxílico, ¿ya? Así que si lo hacemos con este medio, sencillamente lo que nosotros vamos a estar formando es un grupo de ácido carboxílico. Así que no es una reacción de reducción realmente. ¿Cómo se podría cambiar esto o arreglar? Utilizando algún agente reductor, ¿ya? El problema que tenemos es que vamos a necesitar un agente reductor relativamente suave, porque tenemos un problema con el OH. Podríamos usar hidruro de litio y aluminio y ver qué ocurre realmente. Pero este es el problema. Aquí necesitamos un agente que produzca una reducción, ¿ya? Recuerden, eso sí, de todos modos, que la gracia que tenemos que hacer es que tenemos que tratar de reducir este grupo sin tocar al alcohol. Podría ser con un agente débil o también esto puede ser protegido. Cuando, por ejemplo, nosotros podemos, bajo ciertos compuestos, proteger algún grupo
Ya, por ejemplo, mediante la formación de un acetal, podríamos proteger este grupo hidroxilo y posteriormente de esta manera reducir y luego liberar el alcohol. Vamos con la siguiente. En este caso, el problema de la reacción química está acá, porque fíjense que acá necesitamos la reducción, la oxidación, y están usando un compuesto bastante extraño, de hecho. Usualmente cuando nosotros estamos en presencia de este tipo de compuestos, de un alcohol primario, hay que tener mucho cuidado porque nosotros solemos usar como agente reductor el clorocromato de piridinio, también llamado PCC, ¿cierto? El clorocromato de piridinio es bastante útil para reducir un alcohol primario justamente a aldehído. Y en la segunda etapa de la reacción está bien. Cuando se lleva a cabo una reacción química entre un aldehído en medio ácido con metanol, deberíamos formar el acetal. Así que lo que tendríamos que arreglar sería esta etapa, ¿no? Hay que tener de todos modos cuidado porque probablemente este grupo de acá tampoco sea un grupo tan inocente. Si bien es cierto que tenemos un anillo aromático también dando vuelta por ahí. Esta sustancia igual está como un poco más compleja realmente, ¿ya? Bien, vamos con el número 6. Dice: el paraldehído es un fármaco sedante e hipnótico. Se prepara tratando el acetaldehído con un catalizador ácido. Proponga un mecanismo para la reacción química. Bien, pues para proponer un mecanismo, lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que acá tenemos el acetaldehído, ¿cierto? Entonces, si estamos en medio ácido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a protonar justamente este compuesto y que va a generar la siguiente molécula, en la cual vamos a tener una carga positiva, hidrógeno. Esto evidentemente va a estar en un constante ir y venir dentro del híbrido de resonancia, en el cual tendríamos la siguiente situación con carga positiva. Y claro, como tenemos acá una carga positiva, puede pasar que otro aldehído que ande dando vueltas por ahí inmediatamente ataque a este carbono positivo. Entonces ahora voy a ir dibujando la molécula con una forma determinada para que nos lleguemos a la misma sustancia. Voy a poner esto así. El grupo C3 es lo mismo, solamente que estoy dibujándola con una forma particular para que nos quede la misma sustancia. Voy a poner el hidrógeno hacia arriba. Entonces se va a añadir el oxígeno, pero evidentemente nuevamente va a quedar con carga positiva, ¿cierto? Átomo de hidrógeno. Entonces esto lógicamente también va a estar dentro de un híbrido de resonancia. ¿Ya? Vamos a tener aquí otro híbrido de resonancia, donde en algún momento el carbono que está abajo va a quedar con carga positiva. Y es ahí cuando otro acetaldehído va a atacar. En estas condiciones, otra estructura de acetaldehído va a atacar. Lo que va a generar acá es la siguiente molécula. Acá nos quedaría un oxígeno. Evidentemente estaría aquí unido a un carbono. Y este oxígeno tiene carga positiva. Por lo tanto también estaría resonando. Así que tendríamos dos estructuras posibles, en la cual una de ellas tendría el carbono con carga positiva, ¿cierto? Y es ahí donde va a atacar justamente el alcohol ahora interno, que fíjense que como el anillo ahora es más grande, podemos producir este ataque. Voy a evitar anotar, voy a obviar anotar los hidrógenos, ya, pero debería estar ahí. Entonces, ahora que va a producir ese ataque, dentro de este híbrido de resonancia, voy a tener la siguiente molécula. Voy a borrar la parte superior para que no nos confundamos. Bien, una vez hecho esto, nos va a quedar la siguiente situación. Y en esta situación, este oxígeno, como tiene una carga ahí, o sea, un hidrógeno, va a quedar con carga positiva, ¿cierto? Y finalmente, bastaría que una molécula del solvente, por ejemplo agua, venga y abstraiga ese protón. De modo que se nos va a generar la siguiente sustancia, que es efectivamente el paraldehído. Este sería el mecanismo de reacción química para obtener esta sustancia. Súper simple. Vamos con el último ejercicio. Dice: indique el producto de las siguientes reacciones químicas. Bueno, en el primer caso tenemos un agente oxidante. Así que cuando tenemos un agente oxidante como digamos esta sustancia, lo que nosotros vamos a generar es sencillamente la presencia de en este caso de la acetona, ¿ya? Súper simple. Si analizamos el caso de abajo pareciera ser lo mismo, pero cuidado, porque acá tenemos un alcohol terciario, así que acá no vamos a tener reacción, no hay reacción, porque tendríamos que sacar alguno de esos grupos para producir la reacción química de reducción.
Vamos con el siguiente. En el siguiente caso tenemos sencillamente la ocupación del reactivo de Tollens, pero en otra forma, está en tetrahidrofurano, pero también va a producir la oxidación, que en este caso estaríamos oxidando a ácido carboxil. Y finalmente tenemos el clorocromato de piridinio, el cual es un reactivo que también va a oxidar, pero solamente oxida o oxida preferencialmente a alcoholes primarios. Así que acá ese alcohol se nos transformaría en un aldehído. Y bien, con eso terminaríamos los ejercicios de esta guía. Espero que haya quedado la forma de resolución haya quedado clara. Cualquier duda háganmela saber. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Saludos.